¿Y hasta qué punto una persona puede ser exitosa sin convertir el deseo del éxito en necesidad, que es lo que hablábamos antes? Pues depende también. En esta civilización en la que estamos viviendo, yo creo que cada vez menos. Porque esta civilización prima tanto, premia, y prima, ¿no? Pero premia tanto el éxito a cualquier precio, que pues es más difícil conseguir el éxito, lo que entendemos por éxito, porque también hay diferentes éxitos, ¿eh? El éxito uno puede entenderse... Sí, económico, social. Claro, uno puede entenderse como un padre, un buen padre con éxito. O sea, que también depende, cuando hablamos de éxito hay que ver qué matiz, ¿no? Conozco muchísimas personas, a mí hablando del éxito americano, a mi alrededor, que son muy exitosas en lo suyo, en ser madre, ¿sabes? Y son absolutamente exitosas y están muy felices, ¿no? Con ello. En el modelo americano es un modelo muy psicopático. Sí, claro, el modelo americano es muy psicopático. Y de hecho, cuando se hacen ensayos, estudios sobre la prevalencia de la psicopatía, del trastorno antisocial de la personalidad en Estados Unidos, las cifras son muy superiores a las que puede haber en España, ¿no? Altísimas, son altísimas. Y altísimas y creciendo. Claro, es un modelo que prima esto, el éxito a cualquier precio, no les importa el precio. Ya está. Entonces, eso es lo que hemos incorporado en la cultura occidental y bueno, pues estamos encantados con ello, porque no podemos olvidar que esto no ha sido impuesto de una forma revolucionaria, al menos con una revolución sangrienta, ¿no? Como fue la francesa, ¿no? O la soviética. No, esta última revolución, ¿no? Tecnológica y de valores es una revolución votada, aceptada por la población, votada, en la que todo el mundo está encantado. Y aquí la pelea es cuál es el número de tu iPhone. Porque si tu número de iPhone es como el mío, que debe ser el 10 o el 11, pues eres un pringao. ¿Cómo vas por la vida con un iPhone 10? Porque no sé qué número es, sinceramente no sé qué número de iPhone tengo, porque los voy heredando de mi mujer. Entonces, no sé, no sé qué número es, pero hemos llegado a eso. El éxito está en que tu número de iPhone sea un número elevado. Doctor, antes de pasar al siguiente tema, me gustaría volver a hacer, siempre lo hacemos 2 veces con los invitados, la ruleta. La segunda dinámica. Otra vez. Vamos allá, sin miedo. Pues sí o sí, tocaba esto, vamos allá. ¿Cuál es la batalla que usted está combatiendo ahora mismo que no necesariamente ha podido hacer pública? Sí, el poder decir cosas que por mi posicionamiento profesional, esto nos ocurre muchísimos, hay muchísimos profesionales, me consta, que por un posicionamiento profesional concreto no pueden librar alguna batalla. ¿Es una forma de redimir la conciencia? Sí, yo creo que sí. ¿No se siente usted tranquilo? Ahora sí. Yo tranquilo me he sentido casi siempre, ¿eh? Me he sentido bastante tranquilo, porque incluso cuando no podía librar determinadas batallas me parecía que tenía sentido no librarlas y también estaba cómodo. ¿Saben? Yo creo que esto es un plus. Tampoco lo necesitaba. Yo no tenía necesidad de librar esta batalla y de hablar de algo parecido a la antipsiquiatría. Yo no tenía necesidad ninguna, sinceramente ninguna. Las circunstancias me han colocado en esta posibilidad y lo acepto, pero tampoco tenía ninguna necesidad. Esa es la realidad. ¿Y hay algún remordimiento de conciencia? Algo que diga, podría haberlo hecho mejor. ¿He recetado algo que no tendría que haber recetado? Sí, pero eso yo creo que también me parece que hay una parte muy importante de psiquiatras que, si no remordimiento, porque el remordimiento yo creo que cuando hemos hecho las cosas que hemos hecho, las hemos hecho convencidos de que era lo que había que hacer. Pero que con el tiempo se ve. Y yo creo que con el tiempo, pues lo mismo que me ha pasado a mí, le ha pasado a muchos compañeros, que me consta porque hablo con ellos todos los días. Vamos, compañeros a los que nos damos cuenta de que en algún momento hemos podido ser excesivamente instrumentalizados. ¿Ese es el error principal? Yo creo que es el error principal. Y bueno, y eso no sé hasta dónde es grave, pero en todo caso yo creo que eso muchos de nosotros podemos reconocerlo como un error. Me gustaría hacer otra dinámica, que no ha tocado, pero yo quería que tocase. ¿De acuerdo? Entonces, pues ya la voy a hacer. Claro, lo hacemos directamente y se acabó. Que para eso... Para eso es tu podcast. Claro, ya está. Que es la de proyecciones. Yo le voy a decir una frase y usted la completará, pero la completará diciendo lo que le he dicho, ¿de acuerdo? Por ejemplo, mi proyección para 2025 es... Y usted dirá, mi proyección para 2025 es... ¿De acuerdo? Vale. ¿La locura empieza cuándo? La locura empieza cuando
no te entienden. Si quieres vivir más y mejor, lo primero que debes hacer es... Si quieres vivir más y mejor, lo primero que tienes que hacer es saber dónde estás, de dónde vienes y cuidarte. Cuando te encuentres a un narcisista... Cuando te encuentres a un narcisista, ten cuidado con no votarle. La mayoría de enfermedades mentales podrían evitarse, sí. La mayoría de las enfermedades mentales podrían evitarse si se cerrasen las guarderías, si los padres hablasen más con sus hijos. El error más grande que comete la gente con su salud es... El error más grande que comete la gente con su salud es no cuidarla en todos los órdenes. El peor tipo de paciente es... El peor tipo de paciente es ninguno. Yo creo que es un mito muy frecuente, que hay pacientes difíciles. Yo he defendido siempre que no hay pacientes difíciles. En psiquiatría, quiero decir. Hay la habilidad de tratarlos. Eso es, exacto. Somos más hábiles o no, tenemos la capacidad o no, pero no hay pacientes difíciles. Algunos de nosotros podemos ser más inhábiles para tratar a este paciente, sin embargo, este paciente, otro profesional puede tener esa habilidad para tratarle. Así que me parece también injusto colocar la responsabilidad del tratamiento en el paciente y decir que el paciente es difícil. Me parece injusto para el paciente. Yo creo que no hay pacientes difíciles. Lo que pueden ser difíciles son ciertas relaciones entre el paciente y el terapeuta. Vale. ¿El día que dudé de mi profesión fue? El día que dudé de mi profesión fue ninguno. Ninguno. Yo en eso he tenido mucha suerte y he pasado por muchos... Salvo la instrumentalización que hablamos. Sí, pero no dudé. O sea, dudé de mi profesión, no. O sea, dudé con la práctica de la psiquiatría y con la psiquiatría académica, ¿no? Pero con la profesión, no, con la profesión como médico, primero como médico. Yo decidí que iba a ser médico con 13 años. Con 13 años dije a mi padre y mi madre, voy a ser médico. Me dijeron, qué bien, hijo, qué bien, fantástico, estupendo, qué bien. Oye, pues estupendo, me parece bien. Y ya hasta con 13 años decidí que iba a ser médico y no he dudado de mi elección de profesión y de mi profesión ni un solo día de estos, yo qué sé, 60 años, ni un solo día. Muy bien. Mi peor miedo como psiquiatra es... Mi peor miedo como psiquiatra es hacer daño al paciente por no ser capaz de entenderle. Porque mi narcisismo médico y mi pérdida de autocrítica me impida entender al paciente. Yo sé que usted es un psiquiatra, un psicoterapeuta distinto al resto porque ya desde un inicio se interesó mucho en esa relación entre cuerpo y mente, más conocido más como la parte más psicosomática. ¿Qué poder tiene la mente para sanar a alguien? Todo. Todo el poder. Todo. De hecho, también eso está muy bien estudiado, pero estudiado desde los protomédicos, Hipócrates y en Galeno, ¿no? Toda la historia de la medicina. Sí, el poder, eso llamamos el poder de la mente, que finalmente se puede entender en términos de actividad neuronal, de actividad otra vez del sistema psico-neuroendocrino inmunitario, que es el sistema que controla todo nuestro funcionamiento. El poder es inmenso. Yo creo que es un poder que además está muy poco estudiado y muy poco valorado, ¿no? Pero tenemos muchísimo, hay muchísimo poder ahí, ¿no? Sin duda. Hay muchísimo poder para crearnos la enfermedad y de hecho se crea desde ahí, a partir de una alteración en este sistema de control, mucho poder para crear la enfermedad y también hay mucho poder para reparar la enfermedad, ¿no? ¿Cómo una persona puede evitar crearla, por ejemplo? La enfermedad se crea a partir de lo que comentábamos a lo largo de esta sesión, ¿no? Por ejemplo, a partir de estas experiencias traumáticas infantiles en las que se crean unas conexiones cerebrales, unas conexiones erróneas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se crean conexiones para el miedo, para la desconfianza, para la duda, para la evitación, para el terror, y esas conexiones generan enfermedad que aparece en los primeros años de vida. Entonces las conexiones neuronales generan enfermedad. ¿Cómo hacemos para revertir este proceso? Pues con algo que se llama psicoterapia. Esto es la psicoterapia. La psicoterapia consiste fundamentalmente en desconectar para reconectar. Entonces, primero podemos trabajar con nuestro paciente para desconectar esas conexiones erróneas, esos aprendizajes erróneos
Erróneos en aquel momento no lo eran, lo son ahora. En aquel momento, cuando el chiquitín tenía 3, 4 o 5 años, eran adaptativos, sus respuestas eran adaptativos, era lo que tenía que hacer en aquel momento. Pero ahora, 30 años más tarde, o 6 años más tarde, ya no lo son. Entonces, primero tenemos que desconectar aquello y luego reconectar. Eso es lo que hacemos en psicoterapia, ¿no? ¿Y qué tan capaz es un ser humano de ser consciente de su poder y sobre todo de utilizarlo? Porque claro, vale, yo tengo el poder mentalmente de sanar una enfermedad, pero ¿cómo lo puede implementar alguien, el desarrollar ese poder mental para sanar? Claro, pues sí tiene que aprenderlo. Eso es una de esas cosas que yo llamo el conocimiento ignorado. O sea, el cómo se hacen esas cosas, el cómo se puede hacer para darle más, darte más capacidad, ¿no? Entrenar estas capacidades, esto se sabe cómo hacerlo. Se sabe, porque nadie habla de ello, ciertamente, porque la medicina occidental está tan centrada en la enfermedad y tan centrada en la biología, en la farmacología, que el resto de posibles actividades curativas directamente se han quitado del catálogo. Si te das cuenta, en la medicina occidental moderna, tecnológica, de experto, científica, se ha desprendido de todo lo que no sea electrones y farmacia. Sí, recuerdo bien, usted lo mencionaba en un podcast, decía, el médico actual es un experto no en salud, sino en enfermedad. Eso es. La medicina hace muchos años que abandonó la salud y lo que somos especialistas en enfermedades. A mí me sigue llamando la atención y bueno, pues está bien, pero me hace una cierta gracia, ¿no?, que se siga, y a veces cuando yo mismo digo un profesional de la salud, los profesionales de la salud, yo no conozco ningún profesional de la salud, me encanta. Bueno, hay algún divulgador. Un profesional de la salud puede ser tú. Biohackers. Esto es, claro, pero puede haber algún divulgador que habla de salud. Y bueno, pero en el ámbito académico oficial, profesional de la salud, yo no conozco a ninguno. Y seguro que los hay, pero yo no los conozco. Quiero decir, lo que yo conozco son profesionales de la enfermedad. Los hospitales están llenos de colegas estupendos que hacen un trabajo fantástico, necesario, faltaría más, pero que realmente no son profesionales de la salud. Entendiendo un profesional de la salud como lo que uno puede entender, que es alguien que va a cuidar la salud, mejorar la salud con mayúsculas, porque salud mental y salud corporal, esa división es una división también muy tramposa. Salud solamente hay una. Hay una. Solamente hay una. Y profesionales de la salud, pues yo no conozco ninguno. Somos profesionales de la enfermedad. Cuando se habla de salud, me hace mucha gracia, ¿no?, cuando se habla de salud mental. La pandemia de salud mental, no, vamos a ver, vamos a pensar un poquito en lo que estamos diciendo. Pandemia de salud mental, pero si precisamente lo que no hay es salud. Si con esta expresión de pandemia de salud mental, lo que estás diciendo es que hay una pandemia de enfermedades mentales. Habla bien, habla con propiedad. No podemos seguir hablando de salud mental para referirnos al suicidio, a las autolesiones, a la anorexia, a la esquizofrenia o a las drogodependencias. No, hombre, no. Somos profesionales de la enfermedad.